Dios suplirá todo. Di conmigo, por favor, Dios suplirá todo. Dios suplirá todo. Pero como en todas condiciones hay una letra chiquita que hay que repasar. Y esta mañana vamos a repasar esas letras chiquitas. Acompáñame a ir a un texto de oro que está en el libro de Filipenses, capítulo 4. Capítulo 4, verso 19. Hoy tengo varias citas bíblicas que compartir contigo. Y si no alcanzas a anotar todas, después si quieres puedes repasar la transmisión. Así llegamos a 1700, ¿no?, reproducciones. Y anotas la cita, trabájalas y recibe lo que Dios tiene en tu vida. Efesios 4, Filipenses 4, 19, lo dije para ver si me había yo equivocado. Se vale corregir al pastor, ¿eh? Dice así: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Quieres volverlo a leer conmigo? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Bendito Señor, bendito es su palabra. Yo escuché un mensaje hace como unos 30 años en Amistad Cristiana en Puebla, porque me mandaron de la empresa donde trabajaba a un curso en la Volkswagen, y yo me iba en los días, en las noches, a la iglesia. Aún había que tomar una combi y tomar la carretera federal a Cholula. Y una ocasión escuché una prédica de un hombre de Dios que habló acerca de este pasaje. Y a todos nos gusta este versículo, ¿sí o no? ¿Sí? Lo deberíamos poner ahí en la puerta con letras así bonitas que dice: mi Dios pues suplirá todo lo que te falta conforme a sus riquezas, ¿verdad?, en gloria en Cristo Jesús. Pero dice Filipenses 4:16, empezamos a leer la palabra. Dice: la iglesia de Filipo o los filipenses fue una iglesia muy particular, con características de amor, de entrega, como tú eres, y por eso esta palabra es para ti. Dice el apóstol Pablo: pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Hoy vas a escuchar mucho esta palabra necesidad. Una y otra vez para mis necesidades. Y dice: no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. No es que busque regalos, sino busco evidencias de un fruto que abunde en vuestra cuenta. Esta palabra cuenta es una palabra que se utiliza en el griego, es logos, y esta habla principalmente dedicada a Cristo Jesús, pero se usa muchas veces para identificar una revelación, una palabra específica. Que abunde en vuestra cuenta significa que me hace pensar que Dios tiene evidente y claro control de todo lo que nosotros hacemos, abundando en la obra del Señor, y de tal manera que Él busca esa cuenta. A esa iglesia, no a la iglesia de Corinto, no a la iglesia de Gálatas, no, a esa la iglesia de Filipo, que le revela esto, le dice: pero todo lo he recibido, dice el apóstol Pablo, y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Y eso que tú enviasteis, iglesia, es un olor fragante. Y la escritura lo relaciona con un aroma, con un sacrificio aceptado, con algo que presentó la iglesia y se le cuenta como si fuera un sacrificio, y dice: agradable a Dios. En ese contexto entonces dice: mi Dios, como consecuencia de lo anterior, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así que hoy quiero hablarte de algunas palabras.
La primera palabra que yo tengo en mi mente es necesidad. ¿Sí? Di conmigo necesidad. Una necesidad manifiesta, declarada, confesada. Una necesidad que se exhibe y que se declara. Y la otra palabra que tengo para poner en tu conocimiento es la palabra capacidad. Di conmigo capacidad. Capacidad. Quiere decir que la necesidad declarada se va a satisfacer en base a la capacidad que tú tengas. Ok, a ver si no me enredo con tanta cosa, ¿no? Y también hay una palabra o hay un hecho que necesito evidenciar, que es que hay cosas en el reino de los cielos que se hacen previamente para abundar en tu cuenta, que tienen un impacto adelante en tu necesidad. Otra vez, hay cosas que se hacen en medio de una vida normal, que se hacen para abundar en tu cuenta, como la iglesia de Filipos, de tal manera que redundan en una ayuda, en una intervención de Dios cuando tú entras en una necesidad. ¿Está claro esas tres cosas? Muy bien, vamos a encontrarlas. Y vamos a encontrarlas, te voy a dar 4 ejemplos. Espero no demorar mucho en ellos y tenme paciencia que poco a poco se va a ir aclarando este tema. El primero de ellos resulta que es, sí, evidentemente, esta preciosa enseñanza de Elías, el profeta. Elías viene de una temporada de hambre, de una temporada de escasez, de falta de agua, de sequía. Y Dios le dice en Primera de Reyes 17:8, le dice el Señor al profeta. Primera de Reyes 17:8, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y yo he dado orden, fíjate lo que dice, yo he dado orden, dice Dios, a una mujer viuda que te sustente. Mira qué encargos hace Dios, ¿no? Porque no dice a una empresa, a alguien trabajador, un rico, no, se lo encarga ¿a quién? A una viuda que sustente al profeta. Pero aquí estamos aprendiendo cómo abundar en esa cuenta que dice Filipenses. Entonces él se levantó y fue a Sarepta. Y cuando llegó a la ciudad, aquí estaba una mujer viuda, como dijo el Señor, y estaba recogiendo leña. Él la llamó y le digo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso de agua para que beba. Ella fue a traérsela y él la volvió a llamar. Te ruego que me traigas, como que, ¿verdad? Sí, yo lo sé. Te ruego que me traigas también un bocado de pan de tu mano. O sea, hace cuenta una tortilla hecha de mano, ¿verdad? De comal ahí. Y tú vas a decir, yo ni siquiera tortilla he hecho. Bueno, así le pidieron a la viuda. Pero el profeta sabía que Dios había dado una orden. La viuda no lo sabía. La viuda solamente estaba manifestando una necesidad y ahora la vamos a ver. Así que ella le respondió, vive Jehová tu Dios. Quiere decir que Dios sabía su almacén. Vive Jehová tu Dios es que Dios sabía su carencia, que no tengo pan cocido, solamente tengo un puño de harina, ¿verdad? La tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar, para prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y luego nos dejemos morir. Estaba su plan trazado en base a la escasez. Estaba una estrategia trazada de esta mujer en base a sus recursos. Ella tenía contado lo que necesitaba de leños, sabía cuánto tenía de harina, sabía cuánto tenía de aceite y estaba dispuesta para ella y para su hijo dejarse morir. Está bien su plan de vida, ¿no? Pero Dios tenía un plan. Dí conmigo, Dios tenía un plan. Esta mañana lo estamos entendiendo porque esos planes nos ayudan a nosotros. Entonces le dijo, ¿quieres leer el verso 17? ¿Cómo dice? Digo, el verso 13, por favor.
Está muy bien el profeta. No tengas temor. Ve, haz como tú has dicho. O sea, haz como tú has dicho. Es decir, usa los recursos que dices que tienes, pero usa los recursos que dices que tienes en un orden diferente. Ahí viene una enseñanza. Usa los recursos que dices que tienes, pero en un orden diferente. Y le dijo, hazme a mí primero. Oiga, no se vale, como que es un poco injusto eso, ¿no? Hazme a mí primero, ¿verdad? Una pequeña torta. Sabía que tenía harina, sabía que tenía aceite, sabía que tenía 2 palos de leña. Una pequeña torta cocida debajo de la ceniza de esos 2 leños y tráemela, acá servidita. Un poquito de salsita macha, un poquito de natita o algo ahí, ¿no? Y después vas a hacer para ti y vas a hacer para tu hijo. Ahí viene una palabra de Dios. Es una palabra profética que nosotros como creyentes con mucha frecuencia tenemos que indagar, buscar hasta recibirla. Nosotros como creyentes estudiamos la palabra no tan solo para vivir la experiencia que ahí se da, sino para recibir una palabra del Espíritu de Dios a nuestra vida, a este tiempo, a tu necesidad, que te bendiga y que haga una explosión en ti. Bien, dice, porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Yo encuentro en este versículo una capacidad. ¿Sí? Noto en este versículo materia prima que Dios hace para multiplicar, que ya tenía la mujer viuda. No le dijo, te voy a mandar petróleo, vas a hacer de yacimiento, vas a encontrar oro. Dijo, ¿qué es lo que tú tienes? Harina se va a multiplicar, el aceite se va a multiplicar, no va a disminuir hasta un día. Hay un milagro ahí, tenemos que entenderlo. Entonces ella hizo como Elías dijo, obediencia, pero también tiene que ver fe, ¿estás de acuerdo? Porque imagínate que si se me está engañando, y si este cuate me está engañando, ya me bailó mi harinita y mi aceitito, ¿no? ¿Y qué tal si no se cumple? O sea, yo no voy a poder cumplir, no le voy a poder dar de comer a mi hijo. Pero parece muy ambicioso que este hombre de Dios pida primero para él, porque no deja que yo me alimente y que diga, después lo voy a multiplicar y después le doy. Hay un orden en esto. ¿Qué implica esto? Está más allá de una obediencia simple, está como que un acto de fe a lo desconocido, me aviento al vacío, pero yo estoy reconociendo la importancia de Dios en mi vida. Hello, estamos agarrando algunas de ellas. Tú sabes que todo eso pasó y dice que no escaseó el aceite, no escaseó la harina, ello se siguió multiplicando, pero dice el verso 16, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Pero hace un momento te dije de algunas palabras. Estamos hablando de capacidad, estamos hablando de necesidad, pero también estamos hablando de otra cosa muy importante, que hacemos cosas aquí, en nuestro presente, para que abunden en nuestra cuenta, para que en un futuro allá adelante Dios se acuerde de esa cuenta. Ay, no me lo pierdas de vista, lo digo con palabras enredadas, pero es porque soy poblano. Pero, es decir, hacemos cosas en nuestra vida, actos que abundan en nuestra cuenta, porque adelante algo va a suceder que va Dios a mirar esa cuenta. ¿Quieres ver eso? Dice acá, entonces, después de estas cosas, dice el verso 17, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó aliento en él.
había pasado eso. Pero ahora, en unas palabras, se muere el muchacho, se muere el hijo. Había una necesidad en el profeta de ser alimentado. Esta mujer, con su capacidad, con sus bienes, alimentó al profeta. Tenía una cuenta en el cielo que Dios sabía, que sabía Dios, que ella había alimentado al profeta en la peor hambruna que se estaba viviendo en ese tiempo. Pero ahora, en la vida, su hijo enferma y muere. Y entonces, ella viene y le dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traerme a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? ¿Injusto? ¿Tú qué opinas? Oye, le acabo de dar alimento. Primero, obedecí en todo. Te lo di. ¿Qué más quieres? ¿Qué invitación de reflexión es esto? Que a veces la vida tiene cosas como pantanos, como hoyos que nos hundimos. Pero cuando tú has abonado en tu cuenta, mi Dios pues suplirá todas las cosas que os faltan conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así que, dame acá tu hijo, le dice. Él lo tomó en su regazo, lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, aún también el profeta estaba, como dijéramos en buen veracruzano, estaba sacado de onda, ¿no? Porque le dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir a su hijo. O sea, también el profeta estaba como fuera de control, pensando que Dios había hecho morir a su hijo y que era por causa de esta situación. A veces pasamos un problema y lo más seguro que culpamos es a Dios. Responsable de nuestra enfermedad, de nuestra muerte, de nuestro luto, culpamos a Dios. Pero no perdamos de vista que Dios pues está presto, atento para amarnos, para darnos bendición en un tiempo de tanta necesidad. ¿Me sigues con eso? No perdamos de vista que Dios viene para darnos vida y vida en abundancia. Así que dice que se tendió sobre él, que clamó a Jehová y ahora le hizo una petición: te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Repítelo conmigo: te ruego que hagas volver el alma de ese niño a él. Ahora esta viuda está en una verdadera necesidad. Ella no se había dado cuenta cuando tenía el poquito harina, el poquito aceite y los 3 palitos de leña, que ya había trazado su plan cómo morirse y que se iba a morir, que iba a perder el niño. La hora de la verdad es más cruda que todo lo que ella había planeado. Ella se aferraba a la harina y al poquito aceite como su propiedad, pero no se había dado cuenta que la vida le iba a dar una verdadera crisis de necesidad adelante. Pero sucede que ella, en un acto de buena fe acá, sembró cosas para que abundaran en su cuenta. En realidad el profeta debió haber sido alimentado y haberse ido, pero el profeta se quedó ahí por el propósito de que esa mujer verdaderamente iba a tener una necesidad adelante. Ese profeta no fue para saciar el hambre de ella. Ese profeta fue para resucitar a su hijo que iba a morir adelante. Wow. Ahí es donde a esta mujer entendió la revelación del Dios que estamos siguiendo esta mañana. Porque cuando el niño resucitó, dice el 17:24 de este libro que estamos leyendo, entonces la mujer le dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios. Ahora conozco que tú eres varón de Dios, pero mira lo que dice aquí: y que la palabra de Jehová, repítelo conmigo porque eso me gusta, dice: y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca.
Ay, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Hermano, ¿quién puede entender su futuro? ¿Quién puede entender lo que va a pasar mañana o adelante? Pero lo que la Biblia nos enseña son modelos para tomarlos con sabiduría y para entender que la vida a veces es muy cruda, muy difícil, pero Dios está ahí para ayudarnos, para socorrernos. Hasta que nosotros comprendemos que la palabra de Dios viene a nuestra vida para ayudarnos y para bendecirnos. Hay crisis en el mundo, pero también puede haber crisis en la familia, en la persona. Y tú y yo tenemos que estar preparados para que esa temporada no nos tome desprevenidos. ¿Quieres ir a mi segundo ejemplo? Se está poniendo bueno e interesante. Gracias, porque veo que 2 o 3 que mueven la cabeza, quiere decir que ahí vamos, ¿verdad? Desde luego, en este mismo espíritu vamos a ver Eliseo y la tsunamita. Sí, permíteme ir ahí, yo sé que has leído mucho esto, pero vamos a ver esta historia muy similar a esta. Segunda de Reyes 4:8. Segunda de Reyes 4:8. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había una mujer importante que le había invitado insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí venía a la casa de ella a comer. Ella le dijo a su marido: he aquí que ahora entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Verso 10. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, pongamos mesa, pongamos silla, candelero, para cuando él viniera a nosotros se quede allí. Así que aconteció un día que vino él y se quedó en el aposento y ahí durmió. Estamos viendo acciones que hacemos, que abundan en nuestra cuenta, para que en el día malo de esa cuenta Dios tenga gracia, misericordia para ti. ¿Me sigues en esa? Estamos hablando de necesidad manifestada que es saciada en base a la capacidad que tienes para recibir. Estamos hablando de elementos que nos suceden en la vida diaria y que tenemos que entenderla. Esta mujer tenía una necesidad. Esa necesidad era que ella era estéril. La primera necesidad que satisfizo, como la viuda de Sarepta que satisfizo el hambre, la primera necesidad que aquí es satisfecha es que esta mujer grande de edad, que se había casado con un hombre más adulto todavía, puede tener un bebé, puede tener un hijo. Ese hijo dice que, verso 18, y el niño creció y aconteció un día que vino a su padre que estaba con los segadores. Ahí se entiende que tuvo un tema de salud, que tuvo un infarto, que tuvo algo parecido y que el niño murió. Y cuando el niño murió, entonces va la tsunamita, y a mí me gusta la actitud de esta mujer, valiente, esforzada, va directo, sabe con quién ir, sabe ir allí con el del milagro. Hace lo mismo que hizo la viuda de Sarepta, pero ahora lo hace con Eliseo. Va y le dice, y se encuentra, fíjate que se encuentra en el camino con Giesi, y Giesi trata de como buen secretario asistente, de decirle: tranquila, ¿qué se te ofrece? Pero ella no le descubre su necesidad. Se va y va con el profeta, y el profeta la recibe. El profeta no lo sabe todo porque dice: aún no me ha descubierto Jehová qué es lo que pasa, déjala venir. Y cuando esta mujer viene, le reclama el hecho de que su hijo había muerto, de que se habían burlado de ella, y pasa lo mismo, repite lo mismo: su hijo estaba muerto. Así que fue el profeta, va a su casa, se recuesta en el aposento que le había preparado esa mujer tsunamita y hace exactamente lo mismo. Dice el verso 35: volviéndose luego, se paseó por la casa una y otra vez, y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió los ojos. Entonces él llamó a Giesi y le dijo: llama a esta tsunamita. No sé por qué no dicen el nombre de tsunamita, se llama María, Petra o algo, pero solamente aparece como tsunamita. Él la llamó y entrando ella le dijo: toma tu hijo
Así ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra, y después tomó a su hijo y salió. ¿Sí? ¿Estás conmigo ahí? Pero yo te acabo de decir que en el modelo de Dios hay cosas que haces aquí para ayudarte allá. Amén. Ese es lo que estamos aprendiendo. Así que, Segunda de Reyes, capítulo 8. Hay cosas escondidas en los secretos de Dios que tú puedes entrar en una relación anticipada de los hechos. Dice que Segunda de Reyes 8:1, habló Eliseo a aquella mujer cuyo hijo él había hecho vivir, y diciendo: levántate, ¿sí? Vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, el cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Entonces la mujer se levantó, hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos durante 7 años. Cuando habían pasado los 7 años, volvió la mujer de la tierra de los filisteos y después salió a implorar al rey por su casa y por sus tierras. Y había el rey hablado a Giezi diciéndolo: te ruego que me cuentes todas las maravillas que Eliseo hizo. Y cuando dice el 8:5, y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir al niño muerto, he aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir vino para implorar al rey. Y entonces el rey dijo: esta es la mujer. Y el rey instruyó a un oficial: hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras desde el día en que dejó el país hasta ahora. A ver si me expliqué bien. Esta mujer no tenía hijos. Por un acto de amor, de consideración, de generosidad, le hizo un departamentito al profeta. Eso sirvió para hacer una explosión en su vida. Este joven en el intermedio murió, porque a veces Satanás quiere venir y quiere robar tu felicidad, tu alegría, tu bendición. Y temporalmente parece que te mete en una tribulación. Pero Dios es tan poderoso que puede desbaratar eso. Así que cuando el niño iba a morir, vino el profeta y trajo la resurrección de este niño. Esta mujer quedó claramente conectada con Dios, con su poder, así como quedó la viuda en el paso anterior. ¿Me sigues hasta ahí? Porque te estoy perdiendo. Pero ahora viene un tiempo de hambre. Viene un tiempo de hambre y ella no pasó hambre. Amén. Ella no pasó hambre. ¿Por qué no pasó hambre? No pasó hambre porque había hecho actos de generosidad aquí atrás. Amén. ¿Está claro este modelo, este ejemplo? Como no te he convencido todavía, vamos a mi tercer ejemplo. Son 4. El tercer ejemplo es de Jesús y el centurión. Y hay 2, lo dice Mateo y lo dice también Lucas, pero me gustaría ir a Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, verso 1. Amén. Hoy no vino la hermana que contratamos para estar diciendo: gloria a Dios, aleluya, Cristo vive. La extraño, no está por ahí su hija. La extraño, hermano. Ay. Pastor Rubén nos contaba un chiste que dice que había una hermana así pentecostés, ¿no? Amén, aleluya, y no dejaba predicar la palabra. La hermana iba descalza y
amén, aleluya, gloria a Dios. Y dijo, ¿cómo me echa a perder el culto la hermanita? Entonces le dijo, mire hermanita, que le queremos dar una bendición. Entonces le regalaron unos zapatos, ¿no? Le dijo, pero queremos que ya no grite durante la prédica, ¿verdad? Para que no distraiga a los demás. Dijo, bueno, está bien. Entonces estaba la prédica, ¿te acuerdas, Chucho? Estaba la prédica, entonces ella se acordaba de los zapatos y no podía decir la gloria a Dios. Aleluya, y se quedaba trabada hasta que se quitó los zapatos. Digo, con zapatos y sin zapatos, gloria a Dios, aleluya. Para afuera la chancla. Fuimos al congreso de jóvenes en Roca Blanca, te he contado eso, y se juntan 4,000, 5,000 jóvenes en la Semana Santa. Y estábamos allá y había en la arena, en la tierra, así, todo el mundo alabando con el sol, no como aquí con clima y todo bien sabroso, ¿no? Allá al sol candente. Y estaba una mujer con vestido largo totalmente oaxaqueña, 100%, ¿no? Así, indígena. Bien bonito alabando a Dios. Estaba la alabanza bien hermosa. Y pues, ¿qué te estás preocupando de los zapatos que se te llenen de polvo? No, los zapatos estaban capeados de polvo, pero todos, ¿no? Y la hermanita estaba descalza, ¿verdad? Y cuando le dice, a ver, bendiga al hermano, ore por quien está junto a usted, y se voltea a la hermana, y yo le vi orando por la pastora. Y le ponía las manos a la pastora, te hablaba en dialecto, ¿verdad? Mira, papá. Digo, júrale, ¿cómo no lo grabé esto, verdad? Y a mí me dio tanto gozo, porque yo digo, hermanita, que no le importa, no está pensando ahí si se va a ensuciar el vestido, si se va a manchar la chancla, si se le dañó ¿qué? La zapatilla, ¿qué más? Nada de eso, estaba ella gozando, si hacía calor, no hacía calor, estaba en el gozo pleno. Aleluya. Y yo así tengo hermanos hoy, ¿no? Con gozo, alegría. Eso. Bueno, esto lo digo para que despertara un poco, porque ya te veía yo medio dormido. Así que después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró a Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. ¿Sí? Y este centurión era una persona muy importante ahí en la ciudad de Capernaum. Así que cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió a unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Nota cómo se desencadena esta historia hermosa. Y vinieron a Jesús. ¿Quiénes vinieron? Los ancianos, ¿verdad? De los judíos. ¿Sabes por qué? Este hombre era tan importante en el lugar que tenía la capacidad para decir a los ancianos, vayan y hagan. Era una persona de mucha autoridad, era un general romano del ejército romano, era una persona de mucho nivel, vamos a decirlo así. Pero dice, mandó a los ancianos de los judíos que viniese a Jesús. Y ellos vinieron a Jesús, ponle atención en el verso 4, dice, ayúdame a leerlo, dice, y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole, es digno que le concedas esto. El verso 7:5, ¿cómo dice? Porque ama. Yo creo que la única ocasión en que interceden con Jesús para que haga un milagro por una obra que le precede. Le dijeron, es digno porque ama a nuestra nación, pero Jesús nos edificó una sinagoga. ¿Cómo? Sí, nos edificó la sinagoga. Era un hombre que no era judío, era romano, pero él había hecho una buena obra. Estamos hablando de cosas que haces que abundan en tu cuenta y que llega un momento de necesidad que Dios hace y responde a favor de eso. ¿Está claro, verdad? Y Jesús fue con ellos. Se han dicho, ¿de veras? Sí, fue con ustedes, ¿no? Pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, a otros amigos, fíjate el generalazo que era, y les dijo, Señor,
No te molestes, no te molestes. Así dice mi patrón, no te molestes, porque yo no soy digno que tú entres bajo mi techo. Yo no soy digno que tú entres bajo mi techo. Hablaba un día con mi cuñado de esto y me explicaba y me decía su punto. Y me gustó. Dice, mira, lo que yo entiendo de esto es que este señor era tan importante. Era como representante del Imperio Romano ahí. Y él tenía bajo su autoridad a todo el pueblo, a toda la aldea, judíos incluidos. Pero sucede que había un problema de autoridad. Porque si Jesús venía y entraba a su casa como judío, tenía que someterse a su autoridad de él. Y él dijo, yo renuncio a esa posibilidad. Yo me humillo. Yo declaro que no soy digno de que tú entres a mi casa. Wow. No te molestes. ¿Qué tal cuando tú le digas a Jesús, Señor, no te molestes en responder mi necesidad? Hermano, cuando sea eso estamos graduados entonces, ¿verdad? No te molestes, no soy digno que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Eso está todavía más fuerte. Ni aún me tuve por digno venir a ti. ¿Sabes por qué? Él tuvo la revelación de que Jesucristo es el Dios encarnado. El Todopoderoso, el Omnipotente ahí visitando a la humanidad. O sea, esa revelación, hermano, no la tiene otra persona. Es solamente una persona que en base a su capacidad recibe de Dios. La mujer tuvo unas tinajas y sobre las tinajas recibió la multiplicación. Este varón tiene una capacidad intelectual, una revelación enorme con respecto a la línea de autoridad de Dios, que él mismo lo confiesa y él mismo recibe una revelación enorme de quién es Dios y quién es la persona de Jesús. Ni aún me tuve yo por digno de venir a ti. A la viuda le costó que su hijo hubiera muerto y aún renegó contra Dios, hasta que el profeta Elías lo resucitó y se lo entregó y le dijo, ahora veo que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Ahora estamos con la viuda, con Eliseo, que ve el primer milagro de una resurrección. Primero que era estéril, no podía tener bebés y ahora los tiene. Y luego que muere el bebé y es resucitado. Y ahora en el peor hambruna que le es anunciada por 7 años, Dios la protege en su necesidad. Y no tan solo la protege en su necesidad, sino cuando vuelve, reclama su tierra y le es dada no tan solo al 100%, sino con los frutos anteriores de la tierra. Wow. Pero ahora estamos delante de un hombre que le dice a Jesús, recibió la revelación antes de recibir el milagro. Recibió ese entendimiento. Solamente di la palabra, pero di la palabra, pero pronuncia la palabra, pero decreta la palabra y mi siervo será sano. Sucede que Jesús es la palabra. Sucede que Jesús es el verbo. Entonces le está diciendo, solamente tú decrétate con tu línea de autoridad sobre mi siervo y mi siervo será sano. Oh, no, si vas a darle un aplauso, vamos a dárselo al Señor. Oh, maravilloso Señor.
Maravilloso. Solamente di la palabra. Solamente di la palabra. Esta palabra yo creo que es una palabra que envuelve en sí mismo la preexistencia de un Dios poderoso infinitamente. Pero ahora estamos entendiendo que la necesidad se expresa, la necesidad se dice. Hay un siervo muriendo que le dijeron a Jesús, ve y va. Y Jesús acepta ir ante la necesidad declarada. No fue ahí, creo que hay un siervo por ahí que quiero ir a visitar. No me han dicho nada, pero yo quiero ir a visitar porque está enfermo. No, le dijeron parte de una necesidad que se expresa. Amén. Estamos entendiendo que cuando hay hechos que abundan en tu cuenta, allá adelante, Dios hará algo a favor tuyo. Bienes materiales, bienes en salud, milagros sobre tu vida. Así que es maravilloso. Y le da la explicación a Jesús. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad. Y tengo soldados bajo mis órdenes. Y le digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo le digo, haz esto y lo hace. Dice la palabra de Dios. Es único texto en la Biblia. Y al oír esto, Jesús se maravilló de él. Jesús se maravilló de él. Ha dicho, una cara así de maravillado, como cuando hace selfie así de, ¿no? Así, Jesús se maravilló de él. Maravilló de él. No sé cómo le habrá chocado con él, pero se maravilló de él. Y volviéndose, le dijo a la gente que lo seguía, a sus discípulos, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Pregunta, Tierra de Gloria, Veracruz, 31 de agosto 2025, ¿podrá encontrar esa fe el Señor? Te mandé una selfie allá al cielo para que vea. Entonces, estamos encontrando secretos en el modelo de Dios. ¿Cómo tú y yo podemos entrar a esos modelos de Dios que puedes hacer que Dios se maraville de ti? Wow. Se maraville de ti, de tu fe que no es una confesión de palabra, es de hechos, es de revelación, es de entendimiento, es de capacidad. Amén. Estamos avanzando. Entonces, te comento de Pablo y los filipenses. Es mi ejemplo 4, que ya lo leímos hace un momento. Cuando el apóstol Pablo escribe en el Filipenses capítulo 4, verso 13. Ese es mi cuarto ejemplo. Y él dice esta palabra. Es más, me gustaría ir a ese texto si gustas, si me permites un momento. ¿Dónde vas, Brian? Estoy agarrando, ¿eh? Dice Filipenses. Vamos a leer desde el verso 10. Este capítulo, este libro es un libro asombroso. Si tú lo puedes aprender de memoria, bébelo. Dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo que porque tenga escasez, fíjate, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación, dice el apóstol. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia.
En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. En este contexto declara esta joya en la Biblia: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Está hablando de una persona curtida en la vida, con muchas experiencias de escasez, de hambre o de abundancia o de prosperidad. De cualquier situación en la vida, él dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, ahora está volteando a las viudas, está volteando a ese centurión romano que hizo algo correcto con él. Dice: sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mis tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, fíjate, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Es decir, la iglesia de Filipos fue la única patrocinadora del apóstol Pablo en su segundo y tercer viaje misionero. Fue la única iglesia. Ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir. Significa que recuérdame esto: cosas que abundan en tu cuenta, ¿me explico? No es que busque dádivas. Ahora, él está recordando la cuenta de esta iglesia de Filipo. Pues a una Tesalónica. Es decir, estaba yo en otra ciudad, ni siquiera estaba yo ahí con ustedes. Y allá a la otra ciudad, una y otra vez. Lee conmigo esto que dice: una y otra vez me enviasteis para mis necesidades. Di conmigo: una y otra vez. ¿Esto qué significa una y otra vez? Una más una más una más una, ¿qué significará? Muchas veces. La Biblia fue escrita bajo la guía e inspiración del Espíritu Santo. Eso está escrito aquí por obra del Espíritu Santo de Dios. Quiere decir que el Espíritu Santo está revelando algo que nació en el corazón de esta iglesia, que no nació en otras iglesias. Está mostrando algo como en el secreto de Dios. Una y otra vez, no lo reveló en otras iglesias, solamente en la iglesia de Filipos. Y dice, de ahí viene el texto que le dice: no es que esté buscando dádivas, no estoy buscando limosnas, está diciendo el apóstol Pablo. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Estoy buscando la sinagoga que hiciste a los judíos para que ahí se reunieran a predicar la palabra. Estoy buscando la recámara que le hiciste a Eliseo para que él posara ahí. Estoy buscando la harina y el aceite y la torta echada ahí bajo las cenizas que le hiciste a Elías. No estoy buscando la Pisa inclinada, el edificio inclinado de Pisa que no te corresponde. Estoy buscando la harina, el aceite que tenías en tu casa y que tú en obediencia lo diste primero al hombre de Dios. Le diste alimento al que da alimento. Le diste pan al que provee el pan. Amén. Esto revoluciona muchas cosas, hermano, porque y le dice aquí: para que abunde en vuestra cuenta. La viuda, su verdadera necesidad fue que su hijo iba a morir. Ella no estaba preparada como pensaba que estaba preparada para ver morir a su hijo. Dios en su misericordia logró
que este hijo no muriera. Amén. Este hombre centurión que tenía a su esclavo, a su siervo paralítico, y que él se dio cuenta que iba a morir, que pidió la intervención de Jesús. Él amaba tanto a ese siervo, que era judío, que mandó a traer a Jesús, sabiendo quién era Jesús. Así que ahora la palabra revelada es así: estoy buscando fruto que abunde en vuestra cuenta. Dice el 18, vamos a terminar de leerlo porque yo creo que está muy interesante. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Dice el apóstol, estoy lleno. ¿Alguna vez has dicho que estás lleno? Cuando te dicen, ¿no quieres más frijolitos? Dices, estoy lleno. ¿No quieres más carnita asada? Estoy lleno. Allá, ¿verdad? Josué, esa carnita asada allá de la que me invitaste el otro día, riquísima. Estoy lleno, tengo abundancia, habiendo recibido de Epafrodito lo que tú enviaste. Y dice esta palabra, es un olor fragante. El plato de frijoles es un olor fragante. Es un olor fragante. Lo que tú abonas en tu cuenta es un olor fragante. Amén. Dile que está junto a ti, es un olor fragante. Pero es un sacrificio aceptado. Es un sacrificio aceptado. Es algo agradable a Dios. Ay, qué hermoso. En ese contexto dice el Señor, mi Dios pues suplirá. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas. Ahora, mira lo que dice aquí. Mi Dios suplirá todo lo que os falta. Pregunta, ¿te falta algo? Voy a volver a preguntar. ¿Alguien en esta audiencia le falta algo? Señor, me equivoqué de audiencia. Aquí nadie necesita nada. ¿Alguien en esta audiencia le falta algo? ¿Alguien aquí en la iglesia le está pidiendo algo a Dios material? Le está pidiendo el aceite, la nueva recámara, le está pidiendo el barco, le está pidiendo el carro, le está pidiendo... No, Señor, creo que nadie falta nada. Hermano, Dios está a cargo de nuestra necesidad. Pero hay un problema, que a veces nuestra necesidad no se expresa. Porque a veces no tienes la capacidad de abrir tu necesidad a Dios. Porque estás pensando en tu método de pago, en tu método de reembolso de ganancias, de regalías, en tu cheque, en tu quincena, en tu mes. Y no estás confiando en Dios. Estás confiando en tu profesión, en tu talento, en tu currículum, en tu solicitud, pero no estás confiando en Dios. ¿Me estoy explicando? A veces vivimos tan herméticos que ni a Dios queremos enterarle de las cuentas por pagar, de tu necesidad. Y yo en todas estas historias que estoy leyendo, hay una necesidad manifestada al Señor. Oh, voy a volver a preguntar, pero yo sé que ahora ya forzado vas a levantar la mano. Estamos entendiendo que necesitamos alinear nuestra necesidad a la voluntad de Dios, para que el Señor abra un canal que nos lleva a un siguiente nivel. ¿Me explico? Pablo
el apóstol Pablo, tenía la necesidad de operar a otro nivel. Tenía la necesidad de hacer viajes. Y él sabía que tenía necesidad. ¿A poco crees que está diciendo, sé vivir en estrechez? No. Él tenía una fe puesta en Dios. Y Dios sabía de su necesidad y movía a los de Filipenses. A ver, Filipenses, pónganse la pila porque le vamos a mandar una transferencia a la cuenta. ¿Tienes la cuenta del apóstol Pablo? Búscatela, pero transfiérele ya, ¿verdad? Porque él está ya en Tesalónica. Amén. ¿A dónde va el hermano? ¿Va a buscar la transferencia o qué? Hermano, tenemos que dejar de compararnos con el que tiene más que tú, con el que sabe más que tú, con el que gana más nivel que tú, porque a lo mejor él, de acuerdo a la capacidad que tiene, ha recibido más de ti. Amén. Escuché a un pastor decirle a Dios: Señor, ¿por qué en el año 83, que empezaba mi iglesia con 20 personas, 40 personas, y no teníamos gente para llenar el lugar? ¿Por qué pasó esto, Señor? Porque tuvo que pedirle ayuda a otro pastor que trajera gente para que la iglesia se viera más o menos llena. Entonces le decía a Dios: ¿por qué razón, Señor? Pues tuve que pedir prestado un lugar en una escuela para poder más o menos acomodarnos. ¿Por qué no me diste una aerolínea? ¿Por qué no me diste una línea de autobuses? ¿Por qué? Y dice que el Señor le dijo: porque te di de acuerdo a tu capacidad de ese tiempo. Te di de acuerdo a tu capacidad de ese momento. Ahora has aumentado tu capacidad. Y a veces nuestra necesidad que no se expresa es un impedimento para que Dios supla esa necesidad, para que Dios te dé el hijo que no has podido tener, para que Dios te dé el trabajo que no has podido aspirar, para que Dios resucite, para que Dios te ayude en una crisis de hambruna. Tienes tú que manifestar tu necesidad delante de Dios, pensando que Dios puede satisfacer tu necesidad. ¿Me estoy explicando bien? Antes de que Dios resucitara al hijo de la viuda, ella tuvo que dar su alimento y presenciar ahí el milagro de la multiplicación. Antes que Dios te cuidara los 7 años de la hambruna, primero tuvo que haber una capacidad instalada para hacer la habitación de Eliseo. Antes de que este soldado romano tuviese el milagro, tuvo que conocer a Jesús y tuvo que construir todas las condiciones para que Jesús viniera a su casa. Rumbo a su casa, él mismo con toda humildad, ¿verdad?, demostró su capacidad que tenía en su corazón para recibir la gracia de Dios. Los filipenses, antes que tuviesen la promesa de Dios, de que Dios iba a suplir todo lo que necesitara ese lugar, esa iglesia, conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús, tuvo que haber sembrado en la vida del apóstol, tuvo que haber abierto el panorama, tuvo que haber roto barreras, paradigmas, porque seguramente necesitaban, así como la viuda necesitaba el alimento, la harina, el aceite para sobrevivir, porque era muy escaso, decidió darle de primera al profeta. ¿Acaso no estamos hablando entonces de que nuestra necesidad tiene que ser expresada a Dios? Yo apunté esto: hay gente orgullosa que nunca admite que tiene necesidad. Nunca va a admitir. Si le preguntas, te dirá: todo está bien. Oye, ¿cómo estás? Bien, todo bien. ¿O cómo va el trabajo? Todo bien, aunque te estén despidiendo. Nunca permitirás que Dios multiplique el aceite y la harina si no manifiestas tu necesidad a Dios. Nunca recibirás el milagro. Esta mujer sunamita tenía una necesidad en su corazón. No la conocía nadie. Yo no sé cómo Giesir se enteró. ¿Qué podemos hacer por ella? Y dijo: pues nunca ha tenido hijos. Y de ahí nació esa palabra que dice: de aquí a un año vendrás, abrazarás un hijo. Hasta que se expresó esa necesidad. Estamos entendiendo entonces que Dios responde a la necesidad
y que Dios responde a la capacidad y que Dios quiere relacionar eso. Pero también te he mencionado que en los milagros somos copartícipes. ¿Sabías eso? Que en los milagros somos copartícipes. Mira, una ocasión había tanta hambre, tanta hambruna, que Jesús dijo: tengo compasión de la gente. Vean qué tienen. Y dijeron: encontramos 5 panes y 2 peces. Pero ¿qué es eso ante muchos? Así que le pidieron a un joven que se diera esos 5 panes y esos 2 peces. Y Jesús, en base a esos 5 y 2 peces, en base a ellos, hizo sentar en grupos, en orden, y empezó el milagro de la multiplicación. No les trajo pizza, no, fue en los panes que tenían, en la misma sustancia, en el mismo elemento multiplicado. Y no tan solo eso, sino que recogieron muchísimas cestas ahí de sobrantes. Otra ocasión tenían solamente 7 panes y tenían algunos pececillos que no se sabe cuántos fueron, pero de ahí también alimentaron a 4,000 personas, sin contar niños y sin contar mujeres. Dios llama cuando se detecta una necesidad. Dios está mirando cuál es la capacidad que tenemos para recibir. Por eso ordenó: siéntelo en grupos de 40, de 50, para ver la capacidad que tienes. Y tú has estado pidiendo a lo mejor un tráiler, cuando a lo mejor con un motocarro, un triciclo, tienes satisfecha tu necesidad, porque Dios te va a suplir de acuerdo a la capacidad que tienes. Pero si tú no manifiestas tu capacidad, Dios tampoco va a llenar tu capacidad, porque tú tienes que abrirlo ante Dios. Amén. Dios está respondiendo a la necesidad y está respondiendo a la capacidad, pero también hay elementos que estamos encontrando que Dios puede responder. ¿Cómo es tu corazón con respecto a tu cuenta? Así que concluimos. ¿Qué te parece? Quiero invitarte a ponerte de pie. Y yo le decía al Señor: ¿cómo cerramos este mensaje, Señor? Yo había pensado traer mi lista de necesidades. Señor, ¿dónde me formo? ¿Dónde te lo explico? ¿Dónde te lo digo? Hoy me queda claro que tengo que abrir mi corazón para decírselo. Pero también me queda claro que en base a mi capacidad, a mis elementos, ahí voy a encontrar la multiplicación de Dios. Eres maestra, seguramente ahí te va a multiplicar. Eres mecánico, ahí te va a multiplicar. Eres médico, pues te va a mandar más pacientes, ¿verdad? Eres psiquiatra, pues te va a mandar más enfermos mentales. ¿Me estoy explicando? Espera la multiplicación de Dios. Pero antes, abre una necesidad a Dios, explícaselo, dilo: yo necesito que me ayudes en esto. Y cuando tú le estés hablando, hazlo con toda humildad, como este hombre que le dijo: yo no soy digno, no me encuentro digno de que vengas a mí, no soy digno de que entres en mi casa, pero di tu palabra. Di tu palabra. Imagina ¿qué palabra necesitarías? No son los 5 números del melate. ¿Qué palabra necesitarías? ¿Qué necesitarías? ¿Sanidad? ¿Qué necesitarías? ¿Trabajo? ¿Qué necesitarías? ¿Qué necesitarías? ¿Solución a un problema legal? ¿Qué necesitarías? ¿Empleo? ¿Qué necesitarías? ¿Pago de deudas? ¿Qué necesitarías? ¿Para pagar la renta? ¿Qué necesitarías? ¿Para pagar la luz? Amén. ¿Qué necesitarías? ¿Qué necesitarías? Amén. Un esposo. Amén. ¿Qué necesitarías? Que te quiten el esposo. Amén. También. Todo se concede, hermanos. Dios quiere oír tu necesidad y Dios quiere suplir tu necesidad.
Construye una vida que anticipes a fracasos. Haz abono en la cuenta de los cielos para ti. Vuelve sensible a la presencia de Dios. Quita el orgullo de tu corazón y no seas sabio en ti mismo, en tus recursos. No pienses que lo que has logrado lo lograste por ti, por tu sabiduría. No pienses que lo que has logrado hasta aquí es por tu talento únicamente. Es por la misericordia de Dios. Y puedes lograr la multiplicación solamente cuando tú vienes a Dios. Levanta tu mano un momento y vamos a orar. Señor, esta tarde, en este momento, Señor, estoy entendiendo que tú estás a cargo de mi necesidad, que no me has dejado solo, que no me has abandonado, Señor, y que tú tienes interés en saciarnos, en llenarnos, en bendecirnos. Que tú tienes interés, Padre, en suplirnos conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Te pido, Señor, que todo pecado, que toda maldad sea perdonada, que toda obra de iniquidad sea quitada de nuestra vida. Te pido, Señor, que rompas ataduras y yugos. Te pido, Señor, que trampas del diablo, de destrucción, de engaño, que los quites de nuestra vida, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que todo manto de tristeza, de dolor, de enfermedad, de oscuridad, se vaya de nuestra vida, de nuestra mente. Que todo pensamiento mezquino, negligente, se quite de nuestro corazón. Señor, que toda actitud de orgullo, de vanidad, de soberbia, que toda palabra de autosuficiencia se quite de mi corazón, de mi boca, de mi expresión, de mi mente. Que yo no me resista a reconocer tu grandeza. Que yo pueda entender que toda buena dádiva, que todo don perfecto desciende de lo alto. Señor, que toda mi necesidad esta mañana se expone delante de ti. Hay necesidades en mi corazón, Padre, que nadie las conoce, pero esta mañana yo te las digo. Cuando yo digo mi necesidad es porque necesito que intervengas en mi vida, Señor. Cuando yo te digo que yo necesito, Señor, es porque yo estoy pidiendo auxilio, porque te estoy pidiendo que tú intervengas en mi vida, en mi solución, porque estoy pidiéndote que tú multipliques, porque estoy pidiéndote que lo que escasea, Señor, la harina, el aceite, te estoy pidiendo que tú digas tu palabra, que no escasee en mi casa. Te estoy pidiendo, Señor, que sobre cosas muertas tú las resucites. Te estoy pidiendo que sobre enfermedades que tengo en casa, las luchas que tengo, Señor, se sometan a tu autoridad. Esta mañana estoy pidiéndote, Dios, porque tú intervengas en solución a mis necesidades, porque no es mi talento el que me ha logrado esto, no es mi talento el que me tiene aquí, no es mi nivel de estudio, Señor. Aunque me han costado, es porque tu mano ha sido conmigo, porque tú has provisto los recursos, porque tú has provisto lo que tengo, Señor. Esta mañana con toda humildad estoy dedicando este tiempo para agradecerte por el trabajo que me diste, por esa oportunidad que estaba cerrada. No, yo iba y todos me rechazaban hasta que tú abriste esa oportunidad, Señor. Hoy te estoy pidiendo por mi vida, por mi destino, por mi futuro. Hoy estoy pidiéndote, Dios, que hagas un milagro nuevamente en mí. Estoy pidiéndote, Señor, que abras ventanas de los cielos. Estoy pidiendo que derrames agua sobre el sequedal. Estoy pidiéndote nuevamente que pongas hambre en mi corazón por tu presencia, por tu conocimiento, por tu revelación. Esta mañana, Señor, estoy pidiéndote que tú satisfagas mis necesidades económicas, que tú satisfagas mis necesidades, Señor, de salud. Padre, que tú pongas tu mano en mi corazón, que tú me bendigas con poder y con autoridad, que toda mi necesidad esté a tu cargo, Señor. Esta mañana estoy pidiéndote, Dios, que tú hagas cargo de mi familia, que tú te hagas cargo de mi casa, Señor, de mi economía. Esta mañana, Señor, yo estoy aquí para pedirte que derrames bendiciones de lo alto, Señor. Padre, en el nombre poderoso, vamos, levanta tu mano y dile: Señor, yo estoy exponiéndote mi necesidad. Vamos.